ya empieza con Suárez, ¿no? El primer gobierno. Lo que pasa es que de aquella no se, digamos, no se lleva, hay un esbozo de reconversión, pero no se atreven porque el poder sindical que había en el 77 y en el 78 era tremendo. O sea, había una capacidad de movilización y además una ilusión en esas movilizaciones que los gobiernos no se atrevían a ponerlo en marcha. Y la reconversión realmente la hacen los socialistas con un gobierno con mayoría absoluta, con 202 diputados en un parlamento de 350, una cosa aplastante, y con un brazo sindical que os permite tener apoyos dentro de los propios trabajadores y dividir la contestación laboral. Obviamente uno de los brazos para tratar de frenar la contestación social fue UGT,